El Principado de Mónaco está situado entre los Alpes marítimos y el Mediterráneo. Cada año en primavera toma lugar la carrera el Grand Prix de Mónaco, el evento supremo y más glamoroso de todos. Ahora Montecarlo es lugar de vacaciones para los ricos. Hasta tiene su propia princesa del cine, dando la impresión de ser más bien una fantasía. Pero también aquí ocurren desastres. El hipódromo de Mónaco es el más peligroso del desastre. Ocurrió en 1955. El conductor era Mike Hawthorne, joven, bien parecido. El primer inglés que ganó el Grand Prix del Campeonato Mundial de Carreras. Hawthorne, como muchos otros del Grand Prix, adoraba los autos deportivos. En 1955 entró a la carrera de autos deportivos en Le Mans, en Francia. Miles de espectadores querían ver que ocurriera un accidente y ahora les tocó ver uno bueno. Después del desastre en Le Mans, se hizo una evaluación. Algunos países prohibieron las carreras porque las creían peligrosas para los espectadores. En cambio, tomando precauciones, las carreras continuaron en otros países. Hawthorne había rebasado varios autos antes de frenar. ¿Qué fue lo que pasó? Nos lo dice Lance Macklin. Tardó mucho tiempo en rebasarme. Creo que él no se dio cuenta de lo que estaba tardando. Y cuando logró rebasarme, él tenía la opción de dar la vuelta otra vez. Lo cual parece eligió no hacer. Creo que ya no tenía combustible. O trató de parar con la esperanza de que yo me adelantara. Pero en verdad fue un error desde mi punto de vista como conductor. Y en esos momentos me sentí disgustado, enfurecido. Y él se sintió igual porque vino conmigo después del accidente y se disculpó ante muchas personas. Por favor, Lance, dijo, discúlpame. Y luego me abrazó y estaba llorando y dijo, he matado a mucha gente y casi te mato a ti. Él sabía muy bien las consecuencias que había causado su error. Aceptó la culpa del desastre. Hawthorne siguió y ganó la carrera. Aceptó las guirnaldas y la champaña. Pero fue una victoria amarga. Lo criticaron y lo hirieron mucho. Pero, ¿ganó a causa de un error? Es posible que Hawthorne haya cometido un error, pero frecuentemente se cometen los mismos errores. Y si no hubiera habido accidente, después yo probablemente le hubiera dicho, ¿qué diablos estabas haciendo? ¿Perdiste la cabeza o qué? Y tal vez él me hubiera contestado, no lo sé, no me fijé, y todo se hubiera olvidado. Pero debido al desastre, nadie lo olvidó. Tampoco se olvidaron de la Mille Miglia, la carrera principal de autos en Italia, en una pista de 1.600 kilómetros. En 1957, 3 millones de italianos vinieron a ver la carrera. Durante la competencia, los espectadores elegían los mejores lugares para ver, acercándose peligrosamente a la pista. Y ocurrió el desastre. Al marqués de Portago se le reventó un neumático y fue a dar contra 10 espectadores, 5 de ellos niños. Todos murieron, incluyendo a de Portago y su ayudante Eddie Nelson. La carrera se ha censurado hasta la fecha. Desapareció la carrera de la Mille Miglia. El carnaval que se les dio a las carreras, como por ejemplo en Indianápolis, los desastres siguieron ocurriendo. En 1925, en Indianápolis, por primera vez, Peter de Paulo rebasó el límite de 160 kilómetros por hora. Se detuvo al inicio de la carrera y luego tuvo que esforzarse para alcanzar a los demás. Decían que jamás llegaría. Va muy rápido, estallará el automóvil. Pero la condición del auto era excelente. Corría a 160 kilómetros por hora las 500 millas, lo cual nadie mejoró en 7 años. Yo no lo sabía cuando gané la carrera, pero ahora es fascinante ver a los autos tan pequeños que, aunque choquen a 320 kilómetros por hora, los pilotos salen ilesos. Eso era imposible en mi época. Si chocábamos, se aplastaba el automóvil.
los resortes y todo lo demás. No salíamos caminando, nos cargaban. Hay más medidas de seguridad ahora. Comparando nuestros autos con los nuevos de hoy, no existe comparación alguna. Es como comparar a los hermanos Wright y su primer avión con un jet moderno más veloz que el sonido. En aquel entonces menospreciábamos la seguridad. No teníamos cinturón de seguridad y por eso rebotábamos tanto durante las 500 millas. Usábamos aquellos cascos de seda. Eran preciosos. Pero si uno chocaba, no protegían nada. Ahora tienen cascos especiales que han salvado a muchos hombres y usan trajes repelentes al fuego en caso de que se incendie el auto. En verdad es admirable las facilidades que tienen los corredores de hoy. Mario Andretti, ganador de las 500 millas de Indianápolis, es también uno de los mejores corredores del Grand Prix. En Indianápolis, por ejemplo, se corre a una velocidad tremenda cada vuelta. Se corre a más de 320 kilómetros por hora. Las 500 millas duran más de 3 horas y la velocidad promedia entre 296 y 304 kilómetros por hora. En Monte Carlo es muy distinto, ya que no es una pista, sino una carretera y las velocidades varían de 56 a 216 kilómetros por hora. Si se tiene la mínima astucia, se debe usar aquí, porque es un deporte peligroso. Siempre se pasa cerca de la barra de contención a escasos 4 o 5 centímetros en cada vuelta. Se necesita de toda la experiencia para competir adecuadamente. No se puede uno permitir el lujo de golpearla, porque aunque sea ligero el golpe, la barra lo mandará volando al pozo. Diría que es más difícil en Mónaco porque requiere mucha más concentración. Si se equivoca desviándose por 1 centímetro, se choca con el contracarril. En el Nürburgring se puede cometer errores sin muchos problemas. Los mecánicos se dedican a los problemas de los autos. Los diagnostican y los reparan. Hasta el mínimo defecto es importante, al grado de que deshacen un auto entero y lo reparan dentro de unas horas para otra carrera. Todos tienen algo en común. Todos quieren ganar. Solo se gana con un auto bien preparado. Y el trabajo que se pone en dicha preparación debe ser metódico y perfecto para que los resultados sean buenos. En gran porcentaje depende de los mecánicos. Hay que considerar tantos factores, tantas variantes en este negocio, porque no es solo la experiencia del piloto, sino depende también mucho del trabajo de 3 o 4 personas más, lo cual envuelve de nuevo el factor humano, y esa máquina cualquier día puede convertirlo a uno en un héroe o en un tonto. En las carreras de automóviles no pueden permitirse tontos. Son muy rápidas, muy competitivas y muy peligrosas. Aquí se trabaja en equipo. El director de operaciones, el ingeniero, el mecánico, el corredor, todos trabajan en conjunto. O mejor dicho, se pierde el control del volante. En verdad, ese es el problema más serio. Es difícil tratar de controlarlo corriendo a una velocidad tan alta como esa. Entonces empieza a desviarse del carril. Y es casi imposible detenerlo porque pesa mucho. Se desvía uno aún más y las distancias se vuelven más grandes. Siempre ha sido mi mayor ambición, desde que empecé a correr, retirarme voluntariamente y en pleno uso de mis facultades. Lo mismo digo por el campeonato mundial. Ganarlo ahora es lo más importante. Para correr debe uno estar mental y físicamente bien y siempre descansando. Estar tranquilo y dormir mucho y hacer muchos ejercicios para poder mantenerse en forma, porque si se siente algo, aunque mínimo, debido a la fatiga, no es bueno. Se debe estar descansando y alerta.
Es un deporte muy violento y peligroso. La seguridad es muy importante. Por lo que respecta a la vestimenta del piloto, debe estar diseñada con medidas de seguridad, al igual que los automóviles. En teoría es posible controlar un fuego y apagarlo inmediatamente. Esta película de entrenamiento para militares británicos demuestra cómo apagan las llamas de un auto en solo 19 segundos. Pero en la realidad, esto es lo que ocurre. En el Nürburgring, en 1976, Niki Lauda se estrelló a 240 kilómetros por hora. Se desprendieron 2 neumáticos y su casco fue arrancado de su cabeza. Él inhaló gases venenosos y cayó inconsciente. Otros corredores se detuvieron para rescatarlo. Lauda sufrió de quemaduras de primer grado y le administraron los santos óleos. No puedo recordar el accidente porque perdí como 1 hora de mi vida allí. No recuerdo absolutamente nada. No sé qué pasó, solo llegué a entender, a comprender las cosas 1 hora después del accidente. Lo horrible del fuego es que es una forma... Las carreras automovilísticas son peligrosas y han cortado la vida de muchos hombres. Lorenzo Bandini en Mónaco, Joaquim Bonnier en Le Mans, Mike Spence en Indianápolis, Ludo Scarfiotti en Alemania, Peter Revson en Sudáfrica, Piers Courage en Zandvoort, François Cebé en Watkins Glen, Jim Clark, el mejor de los corredores ingleses y 2 veces campeón mundial en Hockenheim, Alemania, Jochen Rindt, el primer campeón mundial póstumo en Mansa, Italia, y Wolfgang von Tritz, en camino a ganar el campeonato mundial, también en Mansa. Von Tritz era un alemán rico de una familia de nobleza. Corría porque amaba el deporte. Si hubiera ganado en Mansa aquel día en 1961, habría sido el primer alemán en ser el campeón mundial. Pero se desvió hacia el lado de la autopista, matando a 16 espectadores. Von Tritz también murió. Las medidas de seguridad se han incrementado tanto que rara vez muere un espectador. Los corredores se arriesgan, pero nadie más corre peligro alguno. Arriesgan su propia vida, no la de los demás. A veces ellos pierden y el resto sigue, pero jamás son negligentes. Cuando un colega u otro corredor muere en un accidente, me afecta de 2 formas. Primero viene la pena personal de perder a un amigo y las emociones personales que uno siente. Es igual que perder una amistad o un ser querido en algún accidente de carretera y a veces inesperadamente algún miembro de la familia. Y en el aspecto profesional, la primera reacción sería, ¿por qué me dejó Dios a mí vivir? Y enseguida piensa uno, ¿qué hay que hacer para evitar estos desastres, para que no me pase a mí o a alguien más? Todos debemos saber algo acerca de la muerte porque tarde o temprano todos moriremos. Pero adoro este deporte. Sí, yo sé que es más peligroso. Pero para mí el aspecto positivo es más grande que el mismo riesgo. Por eso lo hago, lo adoro y por eso corro. Y si algún día me doy cuenta de que los accidentes me preocupan más que el placer que siento por el deporte, me retiro. Las carreras es una profesión peligrosa. Y cito a Ernest Hemingway cuando dijo, la belleza existe en el peligro cuando uno mismo lo busca. Es un reto. Los pilotos de hoy corren a velocidades tremendas. Y yo digo que jamás dejan de rezar. Corren, vuelan, pero jamás dejan de pensar en su temor o en el posible peligro. No siento temor por nada, solo por las intrigas. Los admiro mucho, tienen mucho valor. Así son estos muchachos.